Iglesia, buenos días. Dios les bendice en este domingo 10 de mayo a todas nuestras hermanas y les queremos eh, desear un excelente día, que en este día que como sociedad celebramos la bendición que Dios les ha dado de ser mamás, tengan una convivencia con su familia núcleo muy especial, que exista ese momento de una oración de gratitud por sus vidas y sobre todo que exista ese momento en ustedes de una oración de gratitud a Dios por la bendición de darle hijos, que dice la Biblia que son como saetas en manos del valiente. Así que para cada una de ustedes, muchas felicidades, un fuerte y afectuoso abrazo con todo respeto y con todo el amor en Cristo Jesús. Y bueno, pues el día de hoy, como les había comentado el miércoles, en el estudio que tuvimos del Catecismo de la Nueva Ciudad, vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo un tema, hermanos, edificante para nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar, el tema se titula Tu hablar te delata. Es un tema, hermanos, el cual leyendo la Biblia, leyendo el pasaje de Mateo capítulo 26, salta a nuestra mente, a nuestro corazón, la intención de esta oración, de esta frase, de aquella mujer, de aquella sirvienta del templo, cuando Jesús estaba siendo eh, cuestionado por el Sanedrín y que el único apóstol que lo sigue, el apóstol Pedro, se trata de escabullir entre los sirvientes, tratando de seguir a su maestro. Y después de haberlo negado dos veces, aún una tercera vez, una mujer viene y le dice, realmente tú eres uno de ellos, porque tú hablas como ellos. Es decir, la manera que el apóstol Pedro respondía, se comunicaba con las demás personas que estaban ahí, soldados, sirvientes, gente que simplemente estaba tratando de calentarse en aquellas oscuras y húmedas noches con bajas temperaturas en esta ciudad donde Jesús es apresado, Jerusalén. Cuando al apóstol le hablan por última vez y lo identifican por su manera de hablar. ¿Cuál sería esta manera de hablar del apóstol? ¿Por qué lo delatarían? Muchos han dicho que era por el acento regional que el apóstol tenía. Si esa es la idea suya, déjeme decirle que no fue por esto. Fue por un aspecto muy, muy diferente. Simplemente la vida del apóstol había cambiado y con ello también su manera de hablar. Es lo que vamos a hablar, a estudiar el día de hoy. Acompáñenme y juntos hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y todo reconocimiento porque tú lo mereces. Muchas gracias Dios por la bendición que nos das de permitir reunirnos de manera virtual como iglesia, Dios con nosotros mante, y de esa manera Dios el poder alabarte y bendecirte en espíritu todos juntos y escuchar tu palabra, Señor, que es eterna, que es bendita y que para nosotros, Dios, además de ser un deleite, es un refrigerio para nuestra alma, para nuestros huesos abatidos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendigas este tiempo de proclamación de tu palabra, que ésta toque nuestras vidas, Señor celestial, y traiga dirección. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme, hermano, vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, yo espero, al igual que cada domingo se lo digo, esté junto a su familia, junto tal vez algunas amistades, algunos vecinos,
y que le comparta la Biblia, que le comparta ya sea en físico o en digital la palabra de nuestro Dios. Y Mateo 26, del 69 al 74, dice de la siguiente manera, leemos de manera unida, Mateo 26, del 69 al 74. La palabra de nuestro Dios dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Amén. Si aquí acabara la historia del apóstol, la misma historia lo hubiera sentenciado como un ser humano despreciable, como un ser humano que no aprovechó la mejor oportunidad de la vida, no solamente de él, sino de la humanidad entera. El haber estado con Jesús, hermanos, por 3 años y medio aproximadamente, y después de esto seguir siendo el mismo, y seguir hablando con palabras maldicientes y señales obscenas, entonces, hermanos, sería verdaderamente un desperdicio de tiempo, pero sobre todo un desperdicio en su espíritu. Tal vez sería como Judas. Judas, hermanos, sí desperdició por completo su tiempo, al punto que después de haber tomado aquellas monedas que los sacerdotes le dieron por entregar a Jesús, va y se ahorca y muere. Muere porque no entendió con quién había convivido y porque era necesario buscar el cumplimiento del reino de los cielos, más allá del cumplimiento de un reino material. Pero no pensemos que al apóstol Pedro lo delataba solamente unas palabras. La Biblia nos tiene que hablar la historia en unos cuantos versículos, pero realmente la Biblia eh, nos habla lo que sucedió, pero tenemos que saber leer entre líneas. Y las líneas nos hablan que el apóstol estuvo varias horas afuera en el patio mientras que Jesús era interrogado. Así que él se mezclaba con la gente que estaba en el patio, con soldados, con sirvientes, con gente simplemente curiosa que estaba ahí para saber qué estaba pasando con Jesús. Y él hablaba con los demás, tal vez intentando sacar alguna información de lo que estaba pasando allá adentro. Y su hablar, su manera de expresarse, aún su manera de sentarse, su posición física, ya no era la misma de antes. ¿Quién era el apóstol Pedro? Bueno, si usted se acordará, querido hermano, eh, si vamos al Evangelio según San Marcos, acompáñenme allá en su Biblia física o su Biblia virtual, Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. Ya, leo lo siguiente, dice: Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, dice la Biblia, le siguieron.
Primer punto, ¿quién era el apóstol? Era un pescador. Yo no sé si usted conoce muchos pescadores de oficio o que es su modus vivendi. Aquí en la zona, por ser costa, hay muchos pescadores. Hay pescadores deportivos, hay pescadores de ocio y hay pescadores que viven de eso. Son pescadores, realmente si ellos sí son pescadores. Y cuando nos toca andar en la playa, ya sea en el malecón caminando o en la orilla de la playa, de los kilómetros de playa que tenemos aquí, eh, y podemos reconocer a los pescadores que viven de eso. Y la mayoría son personas, hermanos, con poca educación secular, personas mal habladas, si son muy mal hablados, para ellos las maldiciones es un léxico común, fácil de comunicarse. Su manera de vestir es una manera de vestir muy característica. Aún su medio de transporte, la mayoría usan bicicleta y las bicicletas tienen ciertos aditamentos y hechos en casa y todos tienen esta característica. Eso no ha cambiado al paso de los siglos. Sin duda alguna, el apóstol Simón era un pescador más, junto, dice la Biblia, a su hermano Andrés. Y también pasaron luego más adelante, dice la Biblia, y buscó a otros más. Entre ellos, uno de ellos, Juan, el discípulo amado, y Jacobo también. Eh, Esto nos habla, hermanos, entonces de quién era Simón. Era un pescador. Un pescador, hermanos, con poco conocimiento teórico, con poca educación secular. Un hombre que se había forjado su vida eh, en medio de las aguas, reparando botes, lanzando la red para sacar pescados, yéndolos al mercado a vender. Él era el apóstol Simón. ¿Qué más nos dice la Biblia de él? Bueno, nos habla de su familia. Si usted va a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, en el Nuevo Testamento, versículos 14 y 15. Mateo 8, versículos 14 y 15 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Simón estaba casado, nos dice la Biblia, tenía una suegra, al parecer vivía en casa de... La suegra vivía en casa de Simón, o Simón vivía en la casa de la suegra, ya ve que es tan común hasta el día de hoy. Y la historia nos dice que tenía hijos Simón. Entonces, hermanos, encontramos un hombre aparentemente normal en la época de Jesús, un hombre con esposa, con hijos, con suegra, una familia, una casa que debía de mantener y que lo llevaba a pasar muchas horas del día en el bote pescando, conviviendo con otras personas de un aspecto cultural, social y económico muy similar a la de él. Así que encontramos, hermanos, que hay un inicio y hay un después de el Señor Jesús en la vida de este apóstol. Antes de Jesús, un pescador común con las características propias de él. Y, hermanos, no se hubiera diferenciado para nada, hermanos, de entre el pueblo común en una noche como la que al Señor Jesucristo lo entregaron. Esto nos habla también de nuestras vidas. Usted y yo, hermanos, venimos algunos con más tiempo que otros,
viviendo en el Evangelio, pero antes de estar en el Evangelio, éramos personas comunes, personas que nadie se hubiera extrañado tal vez de escucharnos hablar, de ver nuestra conducta, de ver lo que subimos al Facebook. Hoy en día tenemos que hablar de las redes sociales porque aunque usted no me crea, habla mucho la persona lo que usted sube en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram, todo lo que las redes sociales tienen de usted y mío, hablan mucho de quiénes somos. Incluso yo se los he dicho a ustedes en algunos mensajes que a veces me paso regañando a los alumnos del seminario, hoy en día ya pastores de iglesias, porque siguen escribiendo cosas en Facebook que delata falta de cierta madurez en sus vidas. Y le digo, por lo menos no lo hagan público. Pero lamentablemente, hermanos, aún muchos de ellos no hacen caso. Y esto habla, hermanos, de la falta de madurez, precisamente. Así que, hermanos, antes de venir a Jesús, usted y yo, hermanos, no nos distinguíamos del mundo, como Simón tampoco se hubiera distinguido. Y esto nos lleva al punto número 2. Es decir, nuestra vieja naturaleza, hermanos, era lo más normal en el mundo. Mal hablados, mal pensados, conductas equivocadas, preferencias equivocadas también. Pero es lo normal del mundo. Al mundo no le extraña que la gente sea así. Por eso vamos a pasar al punto 2. Y el punto 2 es, ¿qué vivió el apóstol Pedro con Jesús que lo hizo cambiar? Para empezar, hermanos, vivió 3 años y medio con él. Cuando usted era novio de su esposo, su esposa, su cónyuge, usted era de una manera. Han ido pasando los años y usted ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Aún lo que usted come ha cambiado. Antes no le gustaba cierta comida o no la procuraba mucho. Hoy en día tal vez es una de sus favoritas. Sus gustos han cambiado. Aún su manera de vestir tal vez ha cambiado también. ¿Por qué ha cambiado? Ha cambiado porque usted ha estado conviviendo con una persona completamente extraña en un principio, con otra manera de pensar, otra ideología, otras costumbres, y al paso del tiempo, de la costumbre suya y de su esposo o su cónyuge, han hecho una nueva costumbre, la cual sus hijos están siguiendo ahora, o siguieron, si es que ya salieron de casa. El apóstol Simón pasó estos años con Jesús. De hecho, fue uno de los primeros discípulos al ser llamado con Jesús. Fue el que más tiempo aprovechó con él. Y si con esto no bastase, era del círculo íntimo de Jesús. Él fue el que vio cómo se transfiguró el Señor Jesucristo, se llenó de gloria junto con aquellos mensajeros que vinieron del cielo. Él fue quien vio hacer a Jesús muchos milagros también. Es decir, no solamente vivió con Jesús durante esos años. Cristo, nuestro Señor y Salvador, le permitió ver, hermanos, escuchar, sentir, hermanos, cosas que otros apóstoles no les fue permitido experimentar. Es que, hermanos, el estar con Jesús, el pasar tiempo con Jesús, debe cambiar nuestra vida. No es si puede, claro que puede. Sino, hermanos, es que es obligatorio un cambio de vida. Y aquí entra la incógnita del mensaje. ¿Ya ha cambiado su vida al estar todos estos años con Jesús? ¿O su vida sigue siendo igual al punto que el mundo no percibe que usted es un cristiano? Es una buena pregunta.
considérala. Antes del mensaje, que éste concluya, espero que usted mismo se la pueda contestar. ¿Qué fue lo que vivió? Vamos a ver algunos textos que nos van a dar luz en este sentido. Mateo capítulo 15, versículos 15 y 16. Ya estamos en el libro de Mateo, ahí fue nuestra lectura anterior. Solamente vaya más adelante, Mateo 15, del 15, el versículo 15 y 16. Dice así: respondiendo Simón Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿De qué parábola está hablando el Señor Jesucristo aquí? Bueno, la parábola en el versículo 11 de Mateo 15 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí encontramos, hermanos, la curiosidad, el anhelo de aprender de un simple pescador, de un hombre que desde niño se forjó su vida a la orilla de los lagos, a la orilla del mar, arreglando botes, calefateándolos para que esto no les entrara agua, que a la verdad tenía obligatoriamente que conocer ciertos aspectos del Antiguo Testamento, pero que no había sido su prioridad en su niñez, ni la de él ni la de su familia. Pero ahora encontramos a un varón interesado en conocer la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesucristo lanza esta parábola, es el primero cuando ya está a solas con su maestro. Él había estado pensando qué es lo que significaba esa enseñanza de Jesús. Y al no poderla comprender del todo, no se queda callado. Inmediatamente el apóstol le dice al Señor Jesucristo: explícanos esta parábola. Y el Señor Jesucristo se las explica, se las enseña. Y ahí empieza, hermanos, bueno, no ahí, sino que es una muestra de que la palabra de Dios en nuestras vidas nos va cambiando, va transformando nuestro ser. Segundo texto, Mateo 16, 16 y 17. Ahí mismo, hermanos, solamente avanza un capítulo. Mateo 16, 16 y 17. Fíjese lo que provoca el estar con Dios, el escuchar la palabra de Dios, hermanos, el inquirir nuestros corazones en la palabra de Dios, buscando, extrayendo, haciendo un exégesis de lo que la enseñanza divina nos deja. Jesús pregunta, versículo 15 de Mateo 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tanto que el apóstol buscaba aprender, de tanto que el apóstol veía al Señor Jesús como oraba, de tanto que él oraba con Jesús a un lado físicamente y que escuchaba la voz de Jesús, cómo oraba y cómo se comunicaba con Dios el Padre Celestial, cómo clamaba al Espíritu Santo que lo ayudara, que lo fortaleciera, que lo sostuviera. De ver aquellas gotas de sangre que caían de la frente de Jesús, fortaleciéndose en el Espíritu para poder cumplir con la misión que Dios le había encomendado. El apóstol entiende que Cristo, hermanos, no es un profeta más. Que Jesús, hermanos, no es simplemente un religioso más que intentaba ser admirado por muchos. Él entiende, hermanos, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto, hermanos, nos habla de cómo el Espíritu Santo
tenía ya una comunión con el apóstol. ¿Por qué decimos esto? Porque solamente el Espíritu Santo nos puede dar el discernimiento para comprender la enseñanza divina y para poder creer y confesar lo que es innegable ante los ojos del Espíritu. Es de ahí, hermanos, que por eso preguntamos. El otro día, hace años, que tuvimos la oportunidad de estar los primeros días de enero haciendo la planeación de actividades para la iglesia. En lo personal y por, yo creo que los estudios que Dios me ha permitido tener secularmente, siempre me gusta hacer una evaluación a final de año. Y yo preguntaba a la directiva, bueno, hermanos, ¿cómo estamos? En todos los aspectos, numérico, económico, social como iglesia. Y bueno, bendito Dios, veíamos que gracias a Dios todo está bien. Y les preguntaba, bueno, espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo sienten ustedes la iglesia? ¿Cómo están ustedes? Y es que tiene que haber un crecimiento espiritual, hermanos, en todos. Si estamos pasando tiempo con Jesús, tiene que haber no solamente un crecimiento, sino una transformación. Tiene que haber un acervo espiritual en nuestras vidas que nos permita llevar a cabo estas confesiones como Simón lo hizo. Veamos qué más nos dice la Biblia de cómo afectó positivamente, de cómo influyó el que Simón pasara tiempo con Jesús. Mateo 17, 1 y 2, un capítulo adelante. Mateo 17, 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo que les decía hace un momento. El apóstol Pedro vivió cosas increíbles, pero usted y yo también lo hemos vivido. A la verdad no hemos visto verse transfigurar a Jesús. No sé si lo veremos, yo creo que es hasta que estemos en el cielo. Pero Dios ha hecho otros milagros en nuestras vidas, que no podemos negar, que no podemos evitar decir que son ciertas, que todas las promesas de Dios puestas en la Biblia son fieles y son verdaderas. Si aquello impactó la vida de Simón, considero que los muchos milagros que Dios nos ha permitido tener, vivir, experimentar, también deben impactar nuestras vidas de tal manera de convencernos de que Dios es Dios y que es lo mejor que puede pasar a nuestras vidas. Y Mateo 18, 21, un capítulo adelante. Mateo 18, 21 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nuevamente vemos a Simón inquiriendo sabiduría, preguntando. Aquellas áreas tal vez de su vida que estaban aún sin ser entregadas a Dios, pero entendiendo que era necesario entregarlas. Él está inquiriendo, está buscando, está preguntando. Hoy en día tenemos la gran bendición de tener la Biblia en la mano. Ahí podemos ir y buscar. En estos días, una hermana de la iglesia me enviaba una pregunta, pastor, ayúdeme, ¿qué significa esto? ¿No sabe usted el gusto que me da que me pregunten, que me manden un mensaje, que me hagan una llamada y ver que están inquiriendo en la palabra de nuestro Dios? Me dio mucho gusto ver a la hermana Adriana y a la hermana Betty Martínez. Un saludo, hermanas, para ustedes.
en esa foto ahora que fueron a Quintero a llevarles un presente a nuestras hermanas de allá, a quien también enviamos un saludo a las hermanas de Quintero. Créame que dice la Biblia, el salmista dice, son hermosos los pies de los que llevan el Evangelio. Aún estas acciones aparentemente tan sencillas es compartir el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. Y que Dios nos bendiga a todos cuando estamos inquiriendo de Él, cuando estamos buscando servirle, porque eso cambia nuestras vidas. Punto tercero. El resultado de estar con Jesús. Vamos a ver en la vida del apóstol Simón cuál fue el resultado de haber estado con Jesús. Volvamos a Mateo 26, sigamos ahí mismo en el libro de Mateo, únicamente algunos versículos adelante. Mateo 26, 73 y 74, versículos que ya leímos. Mateo 26, 73 y 74. Un poco después, dice la Biblia, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata, te descubre. Que esto sea así en nuestras vidas, hermanos. Que nuestra manera de hablar nos delate en el mundo. Déjeme decirle que el pasar tiempo con Jesús deja una huella, hermanos, que nada ni nadie puede quitar. Lo triste es que aún ya estando esa huella en nuestras vidas, queremos, hermanos, hacer como si no estuviera y hacer como si siguiéramos formando parte del mundo. Y es lo que Dios habla en Apocalipsis. O eres tibio o eres caliente. Perdón, o eres frío o eres caliente. Pero tibio no te quiero, porque te voy a vomitar, dice Dios. Hablando de un aspecto, hermanos, de que no será recibido aquel que sea tibio. Fíjese lo que hace Simón. Entonces él comenzó, dice, a maldecir y a jurar. Es decir, intentó hablar como el mundo habla, como todos los que estaban ahí, hermanos, hablaban. Intentó, hermanos, camuflajearse del mundo. A veces es lo que pasa con nosotros. Estamos todavía en dudas si amar a Dios o amar al mundo. Y a pesar de que el mundo ya se ha dado cuenta que Cristo está en nuestras vidas, intentamos camuflajearnos del mundo y empezamos a maldecir. Tal vez no con palabras, pero sí intentamos mezclarnos con nuestra manera de ser, con nuestra conducta, negando a Dios por nuestros actos. Y aún a veces, hermanos, pronunciando palabras que están tan de moda entre la gente del mundo y que no me permito, hermanos, decirlas aquí ni estando solo, porque son palabras, hermanos, que no deben de estar en nuestros labios, pero que ahora, hoy en día, la gente se habla de esa manera para estar en moda, para estar eh, con la corriente de este mundo, simple y sencillamente. El pasar tiempo con Jesús, hermanos, nos delata. Pero, ¿cómo termina esta historia? ¿O cuál es un punto intermedio en esta historia? Porque necesitaríamos hablar de la primera y segunda epístola del apóstol Simón Pedro y hablar de cómo él muere. Y si gusta, lo hacemos el próximo domingo con mucho gusto. Pero el punto intermedio es el que sigue y con esto voy a concluir. Hechos 2. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Solamente voy a leer algunos versículos, no todos. Versículos 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, esto es el día del Pentecostés, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y continúa hablando el apóstol. Está lanzando el primer mensaje evangelístico de la historia ante miles de judíos que estaban presentes en Jerusalén por la fiesta del Pentecostés. Anoche les mandé un mensaje pidiéndole que leyeran este capítulo. Si usted lo leyó, se puede dar cuenta, hermanos, de este majestuoso mensaje en los labios de un simple pescador. Un pescador que era uno más de la sociedad judía y de muy bajo nivel. Un pescador, hermanos, que pasó tiempo con Jesús. Un pescador, hermanos, que termina citando pasajes bíblicos extensos del Antiguo Testamento. Un pescador que interpreta perfectamente la palabra de Dios y la desmenuza para darla a entender a los miles que estaban ahí presentes. Un pescador que es utilizado por el Espíritu Santo para que miles de los presentes entregaran su vida a Jesús y recibieran al Espíritu Santo en esa hora. Un pescador que Dios lo utiliza para sembrar la primera iglesia, la iglesia primitiva. Eso es lo que pasa cuando pasamos tiempo con Jesús. Yo le invito, querido hermano, a que pase tiempo con Jesús. A que nuestro hablar nos delate, pero no nada más nuestro hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de aconsejar. Pasemos tiempo con Jesús. Que nuestra vida sea transformada por ello, hermanos. Que Dios le bendiga. Que bendiga su palabra santa y bendiga a toda su familia. En el nombre de Jesús. Prepare su ofrenda, hermanos. Téngala ahí, su diezmo a la mano. Vamos a orar por ello para concluir. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos. 6:30. Seguiremos estudiando el catecismo de la nueva ciudad. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos, buen Dios, por la bendición que nos has dado de entrar en tu palabra, Señor, y poderla discernir para el bien de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones, Señor, a través de ella, y el que nos lleve a ser transformados en ti, pasando tiempo contigo, para tu gloria y tu alabanza, y para que tu evangelio siga siendo extendido. Bendice a tu iglesia, Señor Dios, con nosotros, Manti y Quintero, Señor. A cada hijo, cada hija tuya, a quien llegue este mensaje. Ahora, Dios, gracias por las ofrendas y los diezmos que tu iglesia tiene en sus hogares, Señor. Recíbelos, conságrelos para tu gloria y tu alabanza. Y, Señor, multiplica tus bendiciones sobre tu iglesia. Despídenos con tu paz y con tu bendición, mi buen Dios, a lo largo de toda esta semana, en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con esta amada iglesia, Dios con nosotros, y con todo el pueblo del Señor, donde quiera que se encuentre, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice, hermanos, y pasen un día bonito, mamás, junto a su familia. Hasta el miércoles.